Hola, mi nombre es Gina Savitsky y es un gusto para mí saludarlos. En esta ocasión les hablaré acerca de momentos adolescentes. ¿Quién no recuerda la etapa de adolescencia en donde tuvimos tantos cambios, información diversa y tantas posibilidades creativas con nosotros mismos? Y quizá muchos de ustedes que hoy me hacen favor de escucharme, tienen hijos en estas etapas de adolescencia, preadolescencia y casi estado adulto, o nietos, sobrinos. ¿Y cómo son estos momentos adolescentes? Pues el primer momento adolescente del que les quiero hablar es ese en donde nuestro joven familiar o amigo está ensayando quién es él o quién es ella. ¿Cómo poder administrar nosotros a nuestro joven cuando llega a lo mejor todo vestido de negro y dice que hoy es darketo y en unas semanas más quizá inicie otro tipo de procesos? A lo mejor habla de ser vegano, de tener más bien una camiseta de deportista o quizá en otro momento imitar a algún artista de rock, reggaetonero o de corrido tumbado, hablando de algo más moderno. Y entonces, ¿qué pensamos? ¿Qué sentimos nosotros? Que tenemos que espejear, estar frente a nuestro joven como en un espejo donde él quiere ver nuestra reacción, nosotros queremos ver qué es lo que él podría ver de nosotros, pensando en un grado de sensatez, pensando en un grado de sentido común, pero en realidad en el fondo de esta interacción entre estos jóvenes y las personas adultas es ese ensayo de quién puedo ser yo, cómo puedo ser yo, sencillamente quién soy yo. Y entonces bajo este criterio, este ensayar un tipo de vestuario, de accesorios o de actitudes es confrontar consigo mismo, consigo misma, estas posibilidades que hoy desconoce en él. El adolescente deja la niñez sin tener un repertorio claro de quién podría ser o cómo podría ser. Y es en este sector, es en este momento cuando quizá hay tanta información que trata de aprovecharse de esta juventud sensible, persuasiva, que puede ser manipulable en cierta forma, por querer lograr sentirse cómodo o cómoda con algún estilo, alguna posibilidad en su atuendo y en su actitud. Y entonces, ¿qué tenemos? Que si nosotros no estamos suficientemente pacientes, receptivos, para escuchar lo que necesita este joven, vamos a entrar en una crisis personal con ellos, agudizando su interés y su propuesta de reconocerse a sí mismos como una persona que tiene toda esta multitud de posibilidades y que quiere encontrar comodidad con alguna de ellas. Con cierta sensatez, nosotros lo que podemos hacer es ayudarle a ensayar lo que busca hacer para poderlo retroalimentar en lo que nos parece podría quedar mejor en él, que en realidad es una búsqueda personal que va a comentar con su grupo de referencia, amigos de la escuela o de otras actividades o primos de la edad, y que finalmente irá dejando atrás cuando, conforme pasen esos años de crisis o de búsqueda, pueda entender que no requiere de tanta apariencia externa para contactar con lo más profundo de sí mismo. Lo único que necesitamos como adultos es esta paciencia para poderlo apoyar y guiar. Por otro lado, la gestión de emociones es un segundo momento adolescente. Los adolescentes no tienen completamente desarrollado y estructurado su cerebro. Es decir, no tienen la capacidad
de calmar las emociones intensas, ni de entrar dentro de un repertorio como los adultos, en donde podemos darnos la oportunidad de pensar las consecuencias de ciertas decisiones o de ciertos comentarios. Estos jóvenes, estos pequeños todavía, actúan por impulso. Dicen lo que piensan de inmediato, aunque algunos después se puedan arrepentir e incluso lleguen a pedir alguna disculpa. La impulsividad puede ser muy alta con base en cómo fue esta posibilidad de niños de haber sido frustrados, de haber sido orientados a poder sentir y contactar una emoción negativa, a pedir disculpas cuando han cometido algún error y a no ser el centro de atención total cuando eran pequeños, para que ellos hayan podido trabajar con sus emociones hasta donde su cerebro se los permite. Pero esta gestión de emociones ya en esta etapa, entre la niñez y el adulto, requiere de un gran esfuerzo y de una gran inversión de energía. Y también nosotros como adultos podemos ayudarles a pensar qué les conviene y qué no. Algo que funciona de una manera bastante efectiva es cuando nosotros le podemos decir a nuestro joven: haz aquello que te convenga. No te conviene faltar a clases porque te pueden expulsar de la escuela y pierdes oportunidades posteriores de estudio. No te conviene tomar lo que no te pertenece porque puedes tener líos legales. No te conviene a ti iniciar el experimentar con sustancias prohibidas porque puedes quedar muy mal del cerebro y no recuperarte jamás. Entonces, ayudarles a pensar las consecuencias de sus actos y sobre todo situarlos en lo que no les conviene personalmente. Su conducta no es algo que nos va a dañar a nosotros. Claro, por supuesto que sí, si somos su familiar. Pero en principio, ¿qué te conviene a ti o qué no te conviene? Un tercer momento adolescente importante está actuando directamente con el papá y con la mamá. Lo que yo veo en mi hijo o en mi hija y no quiero que ellos repitan, como por ejemplo si yo me casé demasiado joven y esto pienso que me afectó para mi posterior desarrollo profesional, o si pienso que su padre no ha sido del todo responsable y entonces yo veo que mi hijo no es tan comedido para mantenerse disciplinado en la escuela o con las tareas de la casa. Esto que yo proyecto en mi hijo, haciendo una referencia con su padre o sus familiares o conmigo, es algo que va a afectar si yo no me doy cuenta a tiempo que soy yo la que estoy proyectando y la que lo estoy afectando o la que lo está afectando a ella o a él cuando lo limito con referencia a lo que yo no quiero que él repita de mí o de otros familiares o de su padre. Pero eso es coartarlo bajo mi experiencia y no la propia que él o ella tiene. Entonces, aquí es muy importante que yo como mamá o el papá o los abuelitos estemos muy ciertos de qué estamos proyectando hacia nuestro pequeño hijo o nieto, hija o nieta, para refrenar aquello que es nuestro y no los limitemos en lo que ellos tienen derecho a explorar. Por ejemplo, que mi hija inicie una relación de noviazgo joven y que tenga un novio con quien ella se sienta a gusto y estén dentro de los límites adecuados para una relación productiva, constructiva, de crecimiento, y yo trate de coartarla porque yo me casé joven. Entonces yo estoy imponiendo mi experiencia sobre la oportunidad y la libertad que tendría mi hija de explorar su propia experiencia. Y eso genera mucho enojo y rebeldía entre estas personas que se están desarrollando, creciendo y sobre todo explorando un nuevo mundo externo e interno hasta que se configura hacia los 21 años una base de personalidad que podríamos llamar ya una personalidad sólida, aunque sigue en construcción, pero que ya ha encontrado referencia y retroalimentación sobre quién es y qué potencial tiene para seguir creciendo. Estos son algunos de los momentos adolescentes y de interacción con la familia y los padres que es importante reconocer
y en algún caso tomar en cuenta para evitar crisis familiares, errores que pueden ser atendidos de antemano y poder ayudarnos todos como familia a tener el mejor desarrollo y la mejor relación con estos nuestros integrantes que están dejando esa etapa de niños para convertirse en esos adultos que después guiarán a otros. Te agradezco mucho el que hayas estado conmigo en esta cápsula. Mi nombre es Gina Savitsky y recuerda, piensa, actúa y vive con optimismo. Muchísimas gracias.